No creía que las palabras pudieran hacer tanto daño hasta ese día. Me desperté retrasado, la cabeza a mil, el móvil con decenas de mensajes sin leer y una ansiedad rara carcomiéndome por dentro. Tenía una presentación en el trabajo y todo parecía confabularse para sacarme de quicio, pero lo peor estaba por venir. Durante la reunión, mientras exponía un punto clave del proyecto, un compañero me interrumpió con un comentario sarcástico, de esos que acompañan con una sonrisa falsa para disimular el veneno. Todos se rieron. Yo me quedé paralizado. Por fuera intenté mantener la compostura, pero por dentro parecía que me hubieran dado un puñetazo en el pecho. La rabia subió al instante, junto con esa urgencia de responder, de dejarlo en evidencia ahí mismo. El resto de la reunión transcurrió como un borrón. Me quedé dándole vueltas a lo sucedido, recreando la escena, imaginando las réplicas que habría podido dar. Tenía ganas de levantarme, ir hasta su mesa y dejarle claro que conmigo no se juega. Pero cuanto más alimentaba ese pensamiento, más pesado me sentía. Solo cuando me encerré en el baño, a solas, me detuve y pensé, ¿por qué me dolió tanto? Era solo una broma tonta, ni siquiera directa, y aún así parecía que había tocado un punto sensible que yo mismo dejé expuesto. Fue ahí, mirándome al espejo, cuando cayó en mi cabeza la ficha. La ofensa solo me hirió porque yo de algún modo le di permiso. Le cedí espacio para crecer dentro de mí. Si alguna vez has sentido que una palabra te atraviesa, detente un segundo, respira y recuerda que solo tú decides si merece quedarse. Volví a mi puesto intentando disimular, pero ya no lograba concentrarme en nada. Cada vez que miraba a mi compañero, sentía una mezcla de ira, vergüenza e impotencia. Pensé en todas las veces que alguien había hecho algo así conmigo. Chistes, ironías, pequeños dardos que fingía no sentir, pero que siempre me dejaban en silencio, reprocesándolo por dentro. La verdad es que cargaba todo eso como si fueran verdades absolutas, como si de algún modo me lo mereciera, y en ese instante comprendí que yo mismo sostenía cada una de esas piedras. No era el otro quien me ataba, era yo quien no sabía soltarlas. A la hora del almuerzo salí solo. Me senté en un banco cualquiera, lejos del ruido, y empecé a escribir en las notas del móvil todo lo que sentía. No para publicar en ningún lado, sino para entenderme. Y, al escribir, noté algo obvio que nunca había visto con claridad. No estoy obligado a aceptar como verdad todo lo que los demás dicen. La palabra ajena solo se convierte en sentencia si yo le pongo mi firma. Y en ese momento me pareció tan claro, la ofensa no entró por la puerta principal. Yo mismo dejé la ventana abierta. Fue como un alivio extraño. Por primera vez, sentí que asumía el control de mi propia mente. Estuve así más de media hora, mirando el cielo, sintiendo el viento en la cara y repasando todo lo que había escrito. Por primera vez, en lugar de sentirme humillado, comencé a experimentar una libertad rara. No porque el comentario dejara de existir, sino porque la forma en que decidí verlo cambió por completo. Era solo una frase arrojada, dicha por alguien probablemente tan inseguro como yo, intentando aparentar superioridad. ¿Y si no lo dejo entrar jamás? ¿Y si, a partir de ese momento, aprendo a blindar mi mente y mi valor como quien protege algo sagrado? Fue la primera vez que entendí de verdad lo que significa tener autonomía emocional. Cuando regresé al trabajo, él seguía allí, igual de burlón, pero yo ya era otro. Esta vez, en lugar de desviar la mirada o quedarme en silencio por dentro, lo miré fijo, con seguridad, y sonreí. No una sonrisa cargada de burla, sino de quien sabe que ya no necesita probar nada. Y fue curioso ver cómo cambió su actitud, como si mi silencio ahora tuviera otro peso. Creo que es lo que llaman presencia. No se trata de reaccionar, sino de decidir qué merece tu atención y qué no. Y en ese instante, sin decir palabra,
supe que había ganado. No a él, a mí mismo. El resto de la tarde fue tranquilo. No ocurrió nada fuera de lo común, pero dentro de mí se había abierto un espacio nuevo. Empecé a recordar situaciones antiguas, de años atrás, en que alguien me decía algo y yo pasaba días cavilando, como si aquello definiera quién era. Y ahora veía con claridad que el problema nunca fue el otro, sino mi manera de absorberlo todo sin filtro, como si siempre esperara una aprobación que nunca llegaba. Sentí que por fin había puesto un espejo entre el mundo y yo, no para aislarme, sino para ver mejor quién observaba y qué merecía entrar. Al salir, tomé el metro pensando en cómo pequeños ajustes internos pueden convertirse en hitos gigantescos. Nadie notó lo que pasó ese día, ni mis amigos se dieron cuenta, pero yo lo sabía. Sabía que allí se había volteado un interruptor y que ya no me dejaría moldear por palabras al viento. No se trataba de ser fuerte o resistente, era otra cosa. Era tener conciencia de que mi valor no depende de la mirada ajena, y eso, por simple que parezca, lo cambia todo. Es como recuperar un territorio propio de la mente que había abandonado sin darme cuenta. Al llegar a casa, me fui directo a la ducha. Allí, bajo el agua, reviví cada detalle de esa jornada y me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo no llevaba ningún peso emocional a casa. Nada de diálogos repetitivos en la mente, ni de ensayar respuestas. Solo silencio. Un silencio reparador. Un vacío que, en lugar de asustar, liberaba, como si finalmente hubiera cerrado una puerta que permanecía abierta a todo y a todos. Y esa sensación era exacta. Cerré la puerta. Ahora, antes de dejar pasar a alguien, hay timbre, hay filtro, hay criterio. Ya no me invade cualquier cosa. Más tarde escribí en un papel: la ofensa solo me hiere si yo le doy la llave. Así de sencillo. Y quise dejarlo en el espejo para recordarme siempre cuando alguien intente provocarme, porque intentarán. Siempre. Aparece quien proyecta sus conflictos en el otro. Y si no sé dónde acaba lo mío y empieza lo ajeno, cargaré dolores que no son míos. Esa frase se convirtió en un ancla. Me hizo ver que la madurez emocional no es volverse piedra, sino convertirse en raíz, firme por dentro, aunque afuera soplen vientos fuertes. Al día siguiente desperté distinto, ni mejor ni peor, simplemente más consciente. Tomé el móvil y antes de abrir notificaciones, respiré hondo. Recordé lo que había escrito, lo que sentí, la decisión que tomé. Y decidí comenzar el día recordándome que ya no tenía que cargarlo todo. No era mi papel absorberlo como una esponja. Lo primero que vi fue un mensaje ácido de un familiar, de esos que suelen arruinar el ánimo. Pero esta vez lo leí con distancia. Analicé el tono, respiré otra vez y comprendí. Esto no trata de mí, sino de él. Y lo borré sin culpa, como quien cierra una ventana para mantener la casa en calma. Ese café de esa mañana sabía distinto. No porque fuera mejor, sino porque yo estaba presente. Sin rumiaciones ni peso en el pecho. Solo yo, el aroma del café y la sensación de que algo se había reorganizado en mi interior. Pensamos que las transformaciones vienen con espectáculos, pero a veces suceden así, en un silencio maduro, en una elección invisible que solo tú conoces. Y todo comenzó porque, en un día cualquiera, alguien lanzó un comentario tonto, y yo decidí no dejar que me definiera. Puede parecer pequeño desde afuera, pero para mí fue como recuperar un territorio entero en mi propia mente. Es curioso pensar que si no hubiera prestado atención, tal vez todo habría pasado inadvertido. Habría reaccionado como siempre, tragándome la rabia, dándole vueltas en silencio, fingiendo indiferencia mientras guardaba veneno. Y eso me hizo reflexionar en cuántas ocasiones aceptamos vivir ofendidos, heridos por dentro, y llamamos normalidad a esa agonía. ¿Cuántas veces me dije que era demasiado sensible, que debía tragarme el malestar para mantener la paz? Pero no era paz,
Era conformismo, abandono de uno mismo disfrazado de madurez. Reconocerlo fue incómodo, pero a la vez liberador, pues por fin sabía lo que ya no quería aceptar. Al final del día, encontré un cuaderno antiguo con frases que solía anotar. Lo abrí al azar y leí: no puedes controlar lo que dicen, pero sí decidir lo que cargas. Me quedé unos segundos mirándolo, como si esa versión pasada de mí ya supiera algo que recién comprendía. La diferencia es que antes era solo una frase bonita. Ahora era vivencia, carne, verdad. Guardé el cuaderno con cuidado, no como un recuerdo, sino como un reconocimiento de que estaba regresando a mí. Y en ese instante comprendí: el silencio exterior no hiere si la mente interna permanece serena. Pero cuando encuentras tu centro, ni el grito más fuerte te afecta. Empecé a observar mis reacciones con la gente, sobre todo con quienes intentaban sacarme de quicio. Descubrí que la mayoría de las veces no era lo que decían lo que me hería, sino la interpretación que yo daba. Reconocer eso fue como hallar una llave que siempre estuvo conmigo, pero que nunca supe usar. Cuando alguien me trataba con brusquedad, me detenía y me preguntaba: ¿esto habla más de mí o de él? Y casi siempre la respuesta era obvia. Pero antes no hacía esa pregunta y dejaba que el dolor me dominara. Ahora, por primera vez, decidía qué permitir entrar y qué no merecía espacio en mi interior. Ese cambio no me convirtió en alguien frío o distante. Al contrario, me sentí más presente, más completo en mis conversaciones, más sereno en situaciones donde antes hubiera perdido el control. No se trataba de ser perfecto, sino de estar despierto. Y despertar es darse cuenta de que nadie tiene el poder de definirte sin tu permiso. Escuchar una crítica sin rendirte, recibir un elogio sin inflarte y, sobre todo, mantener tu paz cuando todo a tu alrededor quiere arrastrarte a la batalla. No me volvió invulnerable, pero sí me dio una base sólida, un suelo interno. Y eso vale más que cualquier victoria en una discusión. En los días siguientes, comencé a contemplar todo como una prueba silenciosa. Era como si el universo me diera pequeñas oportunidades para confirmar que realmente entendí la lección. Un cajero grosero, un conductor imprudente, un mensaje cortante de un amigo. Antes, todo dispararía mi resentimiento. Ahora inspiraba profundo y me preguntaba: ¿vale la pena alojar esto en mí? Y casi siempre la respuesta era no. No porque me convirtiera en un monje zen, sino porque aprendí que cargar el veneno de otros es como beber ácido pensando que hará daño al otro. Es inútil y autodestructivo, y ya no quiero eso en mi vida. Lo más extraño es que la gente a mi alrededor comenzó a notarlo. Me decían que estaba más tranquilo, más centrado, más seguro, y yo no había hecho nada externo para provocar ese cambio. Simplemente modifiqué la forma de gestionar lo que recibía. Me di cuenta de que muchos viven reaccionando al caos interno que arrastran y que responder con la misma moneda solo perpetúa el ciclo. Ya no quiero vivir en piloto automático, dejándome llevar por todo lo que me dicen. Quiero vivir con intención y conciencia, eligiendo qué entra y qué no merece ni un segundo de mi energía. Y todo empezó con un comentario tonto, un día cualquiera, que se transformó en mi punto de inflexión. A veces, la tentación de responder vuelve con fuerza, de demostrar que también sé ser duro cuando es necesario. Pero cuando siento ese impulso, me detengo, recuerdo ese día y caigo en cuenta de que reaccionar es justo lo que el otro espera, y que el verdadero poder radica en no darle ese regalo. Mantener mi espacio interior limpio, sin permitir que la suciedad ajena lo convierta en un desastre. Es una decisión difícil, especialmente cuando el ego exige justicia. Pero descubrí que existe una justicia mayor. No perderme intentando ganar una guerra que no es la mía. Y para mí, esa ha sido la verdadera victoria. Hoy miro atrás y
Veo lo fácil que era herirme. Bastaba una palabra fuera de lugar para desmoronarme por dentro. Y todo eso sucedía porque, en el fondo, yo mismo no tenía claridad sobre quién era. Ahora no es que sea inatacable, sino que soy más consciente de mi propio valor, más firme en mis respuestas internas. Y si alguien intenta disminuirme con palabras, ya sé, eso revela la herida del otro y no define quién soy. Es liberador entender que puedo mantenerme entero, aun cuando el mundo intente fragmentarme. Aquella noche, antes de acostarme, volví al espejo del baño, el mismo donde todo comenzó, y me observé de nuevo, pero sin rabia ni angustia. Me vi con respeto y conciencia. Era como si estuviera frente a alguien que finalmente comprendió que protegerse no es encerrarse, sino elegir lo que merece ser acogido. Y en silencio agradecí ese comentario tonto y esa breve herida, porque sin ellos quizá nunca habría reparado en cuántas veces me dejé invadir sin darme cuenta. A veces la vida susurra, pero el dolor grita, y ese día fue el dolor el que me despertó. No sé si esto tendrá sentido para quien lo lea. Puede parecer una nimiedad, solo otro malentendido en el trabajo, pero para mí fue como girar una llave invisible, la llave que me devolvió el derecho a decidir qué me afecta y qué no merece espacio en mi ser. Desde entonces, mucho ha cambiado en mi interior, y tal vez eso sea madurar. Dejar de intentar controlar lo que dicen y comenzar a cuidar lo que permitimos cargar. Jamás olvidaré esa sensación. La ofensa cesó. De la nada como llegó, pero lo que quedó después fue solo mío y nadie lo podrá quitar jamás. ¿Te ha pasado algo parecido? Cuéntame tu experiencia en los comentarios y sigamos aprendiendo juntos.